El maravilloso y extraordinario oficio que desempeña la palabra oral para narrar, explicar, decir y mover ideas, encuentra cobijo en las narraciones de Nadia Lugo. En La mirada limpia encontramos a una Nadia en una búsqueda inédita y de ese decir coquetamente atrevido y juvenil que nos engancha y nos enamora. 7 son las narraciones que cuenta en su libro, desde una historia pensada y desde la cotidianidad. Hola Nadia, gracias por aceptar esta invitación. Para mí realmente un gusto tenerte en Matices de la Historia. Gracias a ti, Isela, por invitarme. De verdad, muy Ok. agradecida. Tú sabes, Nadia, que es bueno siempre hablar con la gente joven. Tú te defines de una manera muy particular. Tú dices que naciste en la zona colonial en el año 1983. Te sentaste en La Salle, APET y la UAS. Eres licenciada en Historia del Arte y eres una mujer que amas el Caribe y que escribe desde el Caribe y para el Caribe. Entonces, importantísimo para mí como maestra de historia poder conversar y dialogar sobre cosas que tú las narras en tu libro y que yo pienso que lo haces de manera muy lúdica. ¿De dónde viene lo de escribir? Bueno, yo siempre he estado rodeada de libros en mi casa. Mis padres leen mucho, pero sobre todo mi madre. Y desde muy temprana edad, o sea, desde la adolescencia, empecé a ver como que, bueno, quizá yo también puedo escribir, y también como una forma de conectar con mi madre, que siempre estaba leyendo, y era como que déjame yo escribir para ver si puedo lograr llamar la atención de ella de alguna manera. Okay. Y creo que por ahí fue que empezó, ya como tomándomelo en serio el oficio de escribir. Sin embargo, tú como estudiante de arte, de historia del arte, pienso que no solamente es la inspiración tuya hacia Mabel, sino también que hay una inspiración a partir del artista que hay en ti. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conectar eso que tú escribes con los jóvenes de hoy? Bueno, claro, yo trato de escribir sobre ficción, son narrativas de ficción, pero también trato de escribir sobre ciencia ficción. Porque ahora hay muchas cosas que uno piensa, o sea, que uno las ve, pero hace 20 años tú pensabas que eso era ciencia ficción. Pero ahora los jóvenes están expuestos a un montón de tecnología que no son, o sea, que ellos piensan, la tienen por sentado, la dan por sentado, pero en realidad uno no la dio por sentado hace 20 años. Hace 20 años. Por eso, o sea, trato de conectar ahí como un poco la ciencia ficción con los jóvenes, y la historia también con la ciencia ficción, la historia de aquí, para tratar de mezclar una cosa con la otra. Bien, hay en tu libro una serie de personajes que, como tú dices, pertenecen a la ficción, de todo tu imaginario, pero esos personajes me parecieron a mí que son muy de ciudad colonial, que son muy de otro contexto, o que quizás son muy caribeños. Yo sé que tienen la tendencia de escribir hacia el Caribe y desde el Caribe, porque somos caribeños y porque además tiene la impronta. Entonces, esos personajes, ¿cómo te llegan? ¿Y qué cosas tú podrías decir que identifican a esos personajes en tus narrativas? Si tú supieras que cada historia que yo cuento tiene muchos matices de realidad, aunque sea ciencia ficción. Qué bien. Tiene mucha inspiración en la realidad, en cosas que me pasan en el día, en gente cercana a mí, y aunque son, y también personajes históricos. Porque, por ejemplo, hay uno de los cuentos que habla sobre el Embá, y casi nadie sabe quién fue el Embá, ni nada, o sea, de Sebastián Lemba, nadie sabe de la revolución de ese personaje histórico. Y entonces yo trato de rescatar un poco la historia, pero también traerla aquí ahora, para que la gente tenga un poco de empatía y pueda, a través de historias contemporáneas, historias de ahora, saber un poco del pasado. Tú te vas un poco a lo que planteaba, o te vas bastante a lo que planteaba Marc Bloch, que es uno de los padres de la Escuela de los Anales, y él decía que el oficio del historiador o de los historiadores se da en un constante vaivén desde el pasado hacia el presente y desde el presente hacia el pasado.
pero que hay que ubicarlo dentro de un contexto en donde el que te está leyendo se sienta parte de esa historia. Y me parece que en este libro que tú acabas de producir, que es un aporte para la historiografía y para la literatura nacional, tú lo ves y tú logras plasmarlo. Ahora, me surge una pregunta, ¿qué tanto lee el joven de hoy? Ahora cada vez se hace más difícil leer, porque con la tecnología hasta a mí se me hace difícil leer. O sea, yo siempre he leído muchísimo, pero te soy sincera que a veces tengo que hacer un esfuerzo por sentarme a leer, porque digo, espérate, no puedo dedicarle mi tiempo, tengo que medir el tiempo que uso en el teléfono para poder leer. Ahora se lee mucho menos, ahora hay más información. Es lo que digo. En otros formatos, pero hay más información. La gente tiene mucho más acceso a la información desde otras formas, de otra plataforma. Sí. Que quizás a veces uno no se siente tan mal, uno dice, bueno, yo quería leer sobre algo, pero estoy viendo un documental sobre eso. La cosa es informarse. La cosa es informarse. ¿Tú crees que a toda esa información que tenemos, quizás lo que le haga falta es humanizarla? Sí. O hacerla más atractiva para que los jóvenes hoy día puedan sentirse más cercanos a un libro que se ha escrito, a una información que hay importante, ya sea histórica, literaria o del mismo arte? Claro, o sea, el papel de los artistas, de los escritores, es tratar de humanizar la academia, tratar de bajar porque para tú poder entender ciertos procesos históricos o ciertos personajes, tú tienes que empatizar con ese proceso, con ese personaje. Y es muy difícil empatizar leyendo solamente libros académicos, teoría. Entonces, para mí el papel importante de la literatura y del teatro y de las artes plásticas es tratar de humanizar esos procesos históricos, esos personajes, y que las personas puedan lograr tener empatía con eso y a través de la empatía aprender. Y poder entonces saber de su pasado, porque el que no sabe el pasado no sabe para dónde va en el futuro. Así es darle vida. Tú hablas entonces de darle vida a esos personajes, a esas fechas, a esos acontecimientos, a todo lo que parecería que queda en el pasado, pero que está vinculado de una manera directa hacia nosotros. No hay forma de ver ese pasado si no venimos hacia el presente y viceversa, ¿no? Sí, yo creo que tú lo logras en estos 7 relatos. No sé si son 7 o mal leí, ¿no? Pero creo que son 7 relatos interesantes. Desde tu óptica de licenciada en Historia del Arte, ¿tú consideras que nosotros como país estamos dándole importancia a esa área? Históricamente, no. No se le dio, y muy reciente se abrió la escuela y la carrera de Historia del Arte en la UAS, que es la única universidad que la da, y somos menos de 10 graduados. Ya. De la carrera, menos de 10. Estamos haciendo pininos prácticamente. Exacto, mis profesores son todos extranjeros, porque hay algunos dominicanos y eso, pero la gran mayoría son extranjeros porque son los que vinieron con la formación de Historia del Arte de otros países, de Cuba, de Rusia. Y no, ahora sí se le está dando un poco de valor a la Historia del Arte, pero nunca se le dio el valor que tuvo. Porque me parece que con la historia del arte se pueden discutir, debatir y dialogar miles de problemas y miles de acontecimientos históricos. Por ejemplo, desde la historia universal, que es una historia que nosotros damos en la universidad para estudiantes que estudian historia y ciencias sociales, desde ahí trabajar el fenómeno artístico desde la perspectiva, por ejemplo, de una historia más pensada, más reflexionada, más dialogada, yo creo que es partir del área tuya. Pero ¿cómo hacerlo? Claro, porque ahí viene todo el arte tiene mucho que ver con la mente y como te decía ahorita, con empatizar con procesos históricos y con personajes históricos. Entonces eso como un nexo entre el proceso y y todo lo que ocurrió y los hechos. Sí. Y cómo pensaba la gente, cómo la gente reaccionaba a ciertas cosas en la época. Okay. No solamente empatizar para traerlo a la época de uno, sino en aquella época. ¿Cuáles eran los procesos culturales que surgieron por tal proceso histórico?
Y ahí uno ve cómo las personas fueron reaccionando o sea, en sus contextos. En sus contextos, en sus diferentes contextos, claro que sí, claro que sí. A los jóvenes de hoy, ¿cuál sería tu consejo para escribir? Por ejemplo, tú acabas de empezar una carrera en donde tú dices, bueno, hay una inspiración en mí, pero ¿cómo inspirar a los jóvenes de hoy para que escriban, para que pinten, para que hagan cosas que posiblemente la gente piensa que ellos no son capaces de hacer? No, claro. Por ejemplo, en mi proceso, o sea, yo siempre digo que los jóvenes tienen que seguir leyendo, seguir investigando, seguir cuestionándose todo lo que le ponen, sobre todo en historia. Hay que empatizar, hay que trabajar la historia y acercarla a la gente. Puede ser de cualquier forma, yo lo hice a través de la literatura, pero sí, puede ser a través de videos, puede ser a través de las redes sociales, porque la historia no le pertenece a un grupo, la historia no le pertenece a la academia solamente, la historia es de todos y todos podemos debatirla y todos podemos contarla. Y mientras más personas socialicen y traigan la historia y la compartan y la discutan, y hagan ficción para tratar de empatizar con ella, mejor va a ser para todo el mundo. Mientras más información haya y más se comparta, mejor. Entonces tú hablas de una historia plural. Yo pienso que le debemos, la historia le debe al mundo y le debe quizás a las sociedades en las que uno se maneja, el hecho del estudio de otras dimensiones. Es el estudio del Caribe, es el estudio de la mujer y del hombre trabajador, del hombre y la mujer común, del que anda en la calle haciendo diferentes actividades. Es posiblemente el estudio de las familias, que si bien es cierto que se ha hecho, no menos cierto es que falta. O sea, yo creo que la historia está llamada a ese nicho ocuparlo. Y yo creo que tú empiezas a hacerlo con estas narraciones también, ¿no? Sí, yo cuando escribí el libro, uno de los nombres que se me ocurrió fue la historia de los perdedores. De los perdedores. Porque son las historias que nadie cuenta. Y o sea, los héroes muchas veces no tienen nombre. Las batallas, las guerras, o sea, y muchos procesos históricos se deben a un montón de gente sin nombre que luchó por algo. Y eso nunca se cuenta, siempre se quedan en los grandes héroes, los grandes comandantes de la guerra, y 2 o 3 nombres, pero hay un montón de gente abajo. Y la historia hay que vivirla revisando constantemente, rescatar esas personas sin nombre, que lucharon por un montón de cosas aquí. O sea, aquí hay muchísimos sindicalistas, que nunca se habla de ellos, no te lo enseñan en historia dominicana. Del EMBA, como hablábamos ahorita, sí, nos enseñan el Riquillo, muy importante Enriquillo. Pero Anacaona. Muy importante. Anacaona también, pero hay seres anónimos. Claro. Hay seres anónimos. Claro, y eso no nos lo enseñan en el colegio, por lo menos, digo, yo salí hace un tiempito del colegio, pero a mí no me enseñaron nada del EMBA en el colegio, eso lo aprendí yo leyendo por mi cuenta. Entonces tenemos que hacer mucho, tú nos dejas tarea a nosotros los historiadores y los maestros de historia, hasta qué punto la historia debe rescatar esa la de los perdedores. Tú le llamas perdedores, yo le llamo personajes anónimos, que tienen todos los procesos de nuestra historia y todos los periodos. Héroes sin nombre. Héroes sin nombre, si me permites que la copio. Héroes sin nombre, vamos a ponerle nombre a esos héroes, ¿ya? Y vamos a tratar de rescatarlo en los diferentes contextos en donde ellos aportaron. Yo pienso que eso es fundamental. Bien, Nadia, la verdad es que ha sido para mí un grato placer tenerte y entrevistarte, y espero que en alguna otra ocasión podamos nosotros disfrutar de ti. Claro, ¿Te parece? Siempre que quieras. Pues un abrazo y muchas gracias. Gracias.